Apocalipsis, capítulo 3, esta mañana. Hemos tomado un tiempo de ver las cartas del Señor a las iglesias de Asia. Ver que cada mensaje histórico, gramático, literal, tiene una aplicación hoy día a las iglesias de hoy día. Y cada iglesia tiene algo particular. En esta mañana vamos a ver Sardis. Sus mensajes son contundentes, específicos, prácticos. Muy práctico el mensaje de hoy a Sardis, una de las iglesias del Apocalipsis. Ya estamos llegando al final. Nos queda Filadelfia, próximo domingo, y la Odisea, que es la última vueltita del espiral, la iglesia más baja que vamos a ver. Vamos a ver a Sardis ahora en esta mañana. Apocalipsis capítulo 3. Yo voy a tener abierto en Apocalipsis 3 en Reina Valera 60, pero yo le voy a leer. Por eso uso. Mire, si yo no tuviera las hojas, no sé cómo hago, porque me gusta tener ordenado y escrito para no perderme, aunque el mensaje ya está acá y acá. Uno es vulnerable acá arriba con los nervios, con todo. Pero dependemos del Señor y la guía de su Espíritu. Les voy a leer la versión Las Américas, si alguien lo tiene. Ustedes me pueden seguir con la versión Reina Valera 60. Y dice así, vamos a leer y luego vamos a orar. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3, versículo 1. Yo le estoy leyendo versión Las Américas. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos, dice esta versión, tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, gracias. Qué privilegio abrir tu palabra. Es viva, eficaz, Señor, y queremos ser humildes, Señor, aceptando tu consejo, tu reprimenda, Señor, y ayúdanos a tener un corazón humilde como para arrepentirnos si hay cosas que tú nos marcas con tu palabra a través de tu Espíritu, en las cuales debemos arrepentirnos, dar un giro completo. Oramos también para que este mensaje traiga vida si hay muertos espirituales, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Bueno, una carta realmente muy dura. Yo creo que esto puede chocar a muchos si hoy día se lee en algunas iglesias, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. En griego eso, muy contundente, dice: estás muerto, completamente muerto. ¿A quién escribe? ¿Quién escribe? El Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. ¿A quién escribe? A un club de barrio, a una iglesia. En esta oportunidad Sardis, a 50 kilómetros de Tiatira, que vimos el domingo pasado. Yo les voy a leer un poquito el contexto. Tenemos que saber la historia de Sardis, porque el Señor se presenta, el escritor, el Señor se presenta y reprende a esta iglesia tomando la historia de la ciudad de Sardis. Así que es importante que ustedes observen
Y por ahí anote alguna cosita de lo que vemos de la historia de Sardis. Sardis estaba situada más o menos a 48-50 kilómetros al este de Esmirna. Esta ciudad fue un centro, una ciudad próspera comercialmente. Su principal economía estaba en una montaña. Y la cualidad que tenía Sardis es que sus muros para ingresar a esa montaña, ese monte, a esa ciudad, era perpendicular. Casi era imposible entrar a esa ciudad. Era una fortaleza. Así que es interesante ver que su producto principal que tenía para comercializar Sardis era el oro. Oro, no el loro, oro. Ese estaba abajo del monte y como la ciudad era chiquita arriba, rodeada de muros perpendiculares, se tuvo que extender en las laderas abajo. Y ahí cultivaban la agricultura, el teñido de lanas, también las tinturas. Pero el oro pasó y cuando llegaron los romanos ya no había más. Pero Sardis vivía de lo que la historia resplandeciente que tenía. Les leo un poquito. El rey de Sardis fue Creso, en el año 500 al 546 a.C. Y él forma parte de la historia de la ciudad. Él dice que Creso pensó que iba a estar a salvo en Sardis por su inexpugnable fortaleza. No creyó que los persas pudieran invadirlo. Así que es interesante, observen estos detalles. Creso decidió esperar a estas fuerzas que amenazaban con invadirlo, se metió en la fortaleza en Sardis, con sus muros verticales, pero miren qué interesante, cuando uno de los hombres de Creso, de Sardis, estamos hablando de 540, muchos años de que se escribiera la iglesia de Sardis, dejó caer por accidente un yelmo de su vestidura por uno de los muros y bajó a buscarlo. El ejército enemigo vio que podían bajar y que había un lugar pequeño por donde podían trepar. Así que anoten eso, porque van a ver en la carta por qué el Señor dice lo que dice. Debido a ese pequeño descuido, que un soldadito bajó a buscar el yelmo y los persas vieron, luego fueron invadidos por los persas. Antíoco el Grande de Siria envió a sus ejércitos contra Sardis también nuevamente en el año 214 a.C. Sus soldados escalaron, y yo acentué en esta historia que rescaté, dice, los desprotegidos muros, porque se creían que nadie iba a llegar. Y se apoderaron de ella en forma parecida a lo que había pasado con los persas en el año 546. Por eso Jesús les dijo a los creyentes en Sardis, estén alerta. Porque algo que se caracterizó en esta ciudad era que no estaban alerta. Y 3 veces fueron invadidos, creyendo que estaban bien y que nada iba a pasar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Los romanos conquistaron Sardis también en el 189 a.C. La ciudad sufrió un devastador terremoto en el año 17 a.C., pero el emperador Tiberio perdonó a la ciudad y pagó los impuestos por 5 años. Durante esos años, los ciudadanos reconstruyeron Sardis para restaurarla a su antiguo esplendor. Los judíos enviaban regularmente dinero a Jerusalén para el mantenimiento del templo, y Josefo menciona que se dirigieron al gobierno de la ciudad acerca de la decisión del César de no impedirles de recolectar tributo para el templo y enviarlo a Jerusalén. De las 7 iglesias, Sardis era una de las más débiles en cuanto a fervor religioso, por decirlo así. Al acomodarse a su entorno religioso, la iglesia quedó protegida por la persecución. Se acomodaron a la política, se acomodaron al lugar, hicieron concesiones. Ellos veían en la ciudad que la iglesia pasaba desapercibida, no se sabía que había una iglesia, eran tranquilos, o sea, no molestaban a nadie. Eso era Sardis.
Su estilo de vida inofensivo conducía a la paz religiosa con el mundo, pero también a la muerte espiritual a los ojos de Dios. Con excepción de unos pocos miembros fieles que siguieron alimentando el fuego del Evangelio, la iglesia misma iba extinguiéndose de a poco, como el fuego carece de combustible y de aire, se iba apagando. Bueno, fue interesante, ¿no? Este es la introducción para que ustedes entendamos cómo era Sardis. La estructura es la misma que para cada una de las 7 iglesias y vamos a empezar por el escritor. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Leemos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y las Américas dicen, pero estás dead, muerto. ¿Saben? Esto es una iglesia que puede también aplicarse a nuestra vida, la vida espiritual de una iglesia. Y que muchos creen ser cristianos y no lo son. Tienen nombre de cristiano, pero estás muerto. Como Pablo dijo de los judíos, tienen nombre de judíos, pero no lo son en verdad. Y es interesante porque esta es la verdad que estaba ocurriendo en Sardis. Creían, y van a ver en la Odisea, que eran cristianos, pero estaban muertos. Y un cristiano no está muerto, por cuanto Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Es terrible. Hoy veíamos en el evangelismo que estudiamos en la mañana. No hay peor cosa, no hay algo más difícil que evangelizar a un evangélico. Que mostrarle la necesidad de que entienda el evangelio y crea el evangelio, por cuanto dice, yo pastor fui a la iglesia desde chiquito. Yo hice una oración, pasé al frente, yo doy mi diezmo, mi ofrenda, lo que sea, hago pacto, lo que sea. Yo soy cristiano. Y estás muerto. Cuando a veces los pastores debemos enfrentar a personas nuevas que vienen a decirle, explíqueme el evangelio, no lo puede explicar porque nunca lo entendió, y vemos sus obras y pasa el tiempo y le digo, mi hermano, yo creo que debes examinarse. Usted me está juzgando y usted está interpretando mal las escrituras, porque por su fruto lo conoceréis. Entonces está lleno, el viernes o jueves hablábamos con un hermano, está lleno de iglesias con gente inconversa dentro y a veces sus pastores. Por eso escribe al ángel. Vamos a ver cómo se presenta el escritor y se presenta en forma interesante. Él dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. ¿Por qué dice los 7 espíritus? Y si hay algo que necesita una iglesia muerta, moribunda, es el Espíritu de Dios que regenere. Es el Espíritu Santo que regenere. Pero el Señor se va a mostrar como el que tiene los 7 espíritus. Y esto tiene que ver con Isaías 11:2. Y habla de potencialidad, habla de omnisciencia, del poder del Espíritu de Cristo. Que nada se le escapa y no hay nada imposible para Él y que puede dar vida a gente muerta. Y sabe todo. Miren Isaías cómo lo describe. En Isaías 11:2, si lo podemos leer. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Miren, cuenten conmigo. El Señor dice ahí a través de Apocalipsis 3 que se presenta en la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus. Cuenten conmigo. Reposará sobre él el espíritu del Señor. Número 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. De consejo. 4. De poder. 5. De conocimiento. 6. Y de temor del Señor. 7.
Ahí está. Se está dirigiendo a una iglesia muerta. Que el Señor la va a evaluar con este espíritu. Completamente, plenamente, profundamente. Él sabe todo. Él tiene la inteligencia suficiente para guiar y dar el consejo justo a esta iglesia. Y dice las siete estrellas, que son, creemos, como vimos en el inicio, los 7 mensajeros, los 7 pastores de cada iglesia a los que llegaron las cartas de Apocalipsis. Su presentación nos hace ver la severidad del problema de Sardis. Esta iglesia necesitaba lograr el espíritu perfecto de Dios. Estaba muerta, quizás llena de personas, una asamblea completa. Quizás, como no tenía problema con la gente, fíjense un detalle. Esta es una de las únicas iglesias que no tiene persecución. Y lo vimos en la historia. Ellos trataron ahí con el emperador para que les permita llevar dinero a Jerusalén. Entonces quizás había mucha gente que venía. Eso no quiere decir que la iglesia esté bien. Más gente, menos gente, no hace a que esté bien la iglesia. Dice, pero pastor, somos pocos. ¿Y qué tiene que ver? Nosotros tendremos que dar otro estudio que sería cuáles son las indicaciones de que una iglesia está saludable y que está bien. Pero esta iglesia no tenía persecución. ¿Por qué? Porque estaba en paz con el mundo. Estaba bien. La asamblea, la iglesia, vemos el escritor, ¿no? Sí, vemos el escritor. Miren la asamblea. No sabemos nada de Sardis. Lo que sí sabemos, como en las demás iglesias, que seguramente fue el efecto de la predicación de Pablo en Éfeso. Ahora, algo interesante, un dato que encontré es que hubo el primer apologista, que se llamaba Melitón, del siglo II, era de Sardis. Y fue el primer comentario de Apocalipsis que se encontró en la historia. Y es interesante que la carta a esta iglesia no habla de persecución, como vimos. Y lo único que sabemos que esta iglesia se estableció ahí para el tiempo del apóstol Juan, ya estaba bien establecida. Seguramente fue efecto de la predicación en Asia. Hubo un comentario de un obispo de esta iglesia, pero no habla nada de persecución, de sufrimiento, de padecimiento. ¿Por qué? Porque Satanás no le interesa perseguir algo que no hace nada. ¿No? Vas a perseguir un muerto. ¿Para qué? El reproche. Miren la diferencia con las otras iglesias. Siempre comenzaba con las buenas obras, recuerden Éfeso, Esmirna, Pérgamo. No pasa por ningún elogio, va directamente al reproche. Versículo siguiente. Estamos en el versículo, yo lo tengo acá. El 1 y el 2, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hasta ahí. El reproche está en el versículo 2. Si bien digo, es el versículo 1. Conozco tus obras. Esa frase es contundente en cada una de las cartas. El Señor te conoce, nos conoce. Conozco tus obras. Y Él dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sin elogio pasa el reproche. Diríamos nosotros, va al hueso. Te haces llamar iglesia bíblica, pero estás muerto. Te haces llamar cristiano. O sea, el Señor con espíritu de sabiduría, inteligencia, de espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor, el Señor muestra la realidad, atraviesa la apariencia. La iglesia daba una apariencia.
mostraba que vivía, muchos dicen que vivía de los logros. Quizás fue una iglesia pujante, fuerte, 40 años atrás como Éfeso. Y era una iglesia típica que estaba diciendo, bueno, nosotros fuimos parte de mandar tantos misioneros, nosotros participamos en la reconstrucción del templo de Jerusalén, nosotros hicimos esto, y todos sus logros pasados. Y decían, ven qué reputación esta iglesia fue en su tiempo. ¿Nunca escucharon eso? A mí me pasó a escuchar muchas iglesias decir, nuestra iglesia fue la primera iglesia que mandó un misionero a tal lugar. ¡Wow! Y ahora estás muerta. Estás muerta. Por eso es interesante ver que su estado actual era agonizante. Esta congregación tenía reputación y era conocida por sus obras. La apariencia podía engañar la opinión pública, pero no al Señor. Nosotros podemos engañar muy bien a la gente. El ser humano es mentiroso por naturaleza. Y aunque tenemos una nueva naturaleza, no estamos incapacitados para pecar. Podemos ser bien hipócritas. Y vivir una vida afuera y otra vida aquí adentro. Nadie sabe, pero el Señor sí te conoce. Y el Señor atraviesa todo ese maquillaje de apariencia y va al punto. Estás muerto. Quizás no estás muerto espiritualmente, hermanos, ahora hablando, porque en la iglesia siempre hay 3 grupos. Entiendan esto, entendamos esto. Creyentes fieles, que acá en Sardis dice unos pocos, fieles, de verdad. Creyentes perezosos, atrevidos. No quiero llamarles carnales, porque cuando la Biblia habla de carnales habla de incrédulos en Corinto. Pero creyentes perezosos, ociosos, que no velan. Y después está la cizaña. Hay 3 grupos en la iglesia. Fieles, que creyeron, ociosos, perezosos, que están todos los imperativos de las escrituras, los mandatos a todos nosotros, incrédulos. Siempre en la iglesia van a ver, en la historia de la iglesia, incrédulos. Siempre hay incrédulos. Todo pastor quisiera tener lleno de ovejas, pero siempre hay cabrito y no sabemos quién. Pero el Señor dijo, por su fruto los vas a conocer. Por eso Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque vio las obras. Muerto. La condenación de la iglesia de Sardis era la más severa de otras 6 iglesias. La sentencia, pero está muerto, presenta la relación en muchas partes del Nuevo Testamento y establece una relación entre el pecado y muerte. Muerte. Me acuerdo de Lucas 15 que vimos en Lucas, ya vamos a volver a Lucas, cuando el padre recibe al hijo pródigo, el hijo, mi hijo era muerto y ha vuelto a vivir. Hay un antes y un después. Pablo en Roma, a los Romanos 6:13, dice, sino más bien presentados a Dios como vivos entre los muertos. Hay una diferencia entre vivo y muerto. En el caso de los Efesios, le refería a su conversión, le hacía mención de que ellos estaban muertos en delitos y pecados. Pablo escribe instrucciones a Timoteo, en 1 Timoteo 5:6, hablando de las viudas, es la que se entrega a los placeres, o sea que tiene una vida incoherente con lo que sabe de la palabra de Dios, está muerta. ¿Se acuerdan del trato con las viudas? Una mujer que vive así, doble estilo de vida. Una cosa es entre 2 hermanos y afuera está con cualquier hombre y sale con uno y sale con otro. Está muerta, esa mujer no es creyente. Entonces Sardis se caracteriza por tener un rechazo, se caracteriza por no tener un rechazo a la comunidad, en una comunidad en medio de todo tanto paganismo y culto a los emperadores que Sardis lo tenía. No sabemos por qué el Señor dice muerto, no dice los miembros no eran creyentes, pero se estima que sí. Esa era una realidad. Mucha gente no creyente y no daban evidencia de vida. Una de las cosas que
la iglesia tiene el peligro de morir es cuando descuidamos la esencia de la palabra de Dios. Miren, ahí va el declive. Y yo saco esto de los mismos textos que el Señor Jesucristo habló. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Una persona convertida pasó de muerte a vida, y él mismo lo dijo. Pero la raíz, ¿dónde comienza eso? Oye mi palabra. Juan 6:63 es un capítulo escandaloso donde dejan de seguir al Señor y el Señor tiene que decir a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor les dice, el Espíritu es el que da vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado es espíritu, son espíritu y vida. En síntesis, la columna vertebral de una iglesia son las Escrituras. ¿Qué es lo que da vida? Las Escrituras. No sabemos qué pasó con Sardis. El Señor la describe como muerta. Pero hermanos, el Señor continuamente en nuestra vida y en la iglesia busca frutos. ¿Se acuerdan cuando se acercó a la higuera? Se acercó en Mateo 10, creo que es. Se acercó para buscar y solo vio hojas y maldijo la higuera. También en Lucas 13 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lucas 13. Y dijo al viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ¿por qué va a inutilizar también la tierra? Versículo 8 de Lucas 13 dice, entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Y si tiene fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Saben quién es el viñador acá? Cristo. Dando vuelta a la tierra, dando oportunidad, como vimos el domingo pasado, le he dado tiempo para que dé fruto de arrepentimiento, y nada, hasta que llega el momento con el Señor, acá está, no da fruto, cortarla y usarla para leña. Sardis estaba muerta y el Señor no veía fruto de vida transformada, fruto de una vida piadosa, fruto de santidad, fruto de adoración, fruto de hermanos que busquen la palabra de Dios y la amen, fruto de un evangelio que confronta, que marca la diferencia, fruto de convicciones profundas, fruto de una vida transformada que impacte a los demás. Fruto de que una persona diga, esta persona es distinta, es diferente. Fruto de pureza. Pero no lo hay. No lo había. ¿Qué fruto ves en tu vida? ¿Aborreces el pecado? ¿Hay un caminar diferente? ¿Hay hambre de la palabra de Dios? ¿Amas más a Dios? Porque antes lo aborrecías, antes lo odiabas en nuestra vida. Éramos enemigos. Miren, hermanos, 2 Corintios 13:5. No te ofendas si un día te decimos examinate. No importa si venís de 30 años de iglesia. A mí no me importa y al Señor menos. Pablo lo dice. Pablo con el desprestigio que tuvo los corintios, le decían, Pablo viene por las mujeres, viene por la plata, Pablo no es apóstol, Pablo no es pastor, Pablo esto, Pablo el otro. Pues luego hay un arrepentimiento. Pablo cierra su carta, 2 Corintios 13:5, dice esto, por favor, hermano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No entro ahí porque está buenísimo para hablar del Evangelio. Pero le está llevando a toda una iglesia que se examine. Y es muy enfático vosotros mismos. No es pecado agarrar a tu hijo y decirle,
¿Vos creés que sos salvo? Sí, papi, yo con la abuela hice una oración, pero tu vida en la práctica no demuestra fruto. ¿Saben lo que dicen hoy día los hermanos y algunos que han venido acá? Usted me está juzgando. Solo Dios me juzga. Sí, está en la Biblia.